Hola amigos, mi nombre es Francisca y soy comerciante profesional. Aquí doy información útil sobre el comercio y dispo el mito de que el comercio es difícil y costoso. Así que suscríbete ya a mi canal de YouTube para no olvidarte de él y también vayas a mi comunidad de comerciantes donde doy información y prácticas, señales gratuitas en todas mis sesiones de negociación. En este video voy a hacer un resultado muy bueno y explicar cada detalle cómo gano en opciones binarias. Así que míralo hasta el final y suscríbete a él porque hago buenos puntos de entradas y salidas. Operaciones exitosas para dejar el miedo en estas operaciones. Te voy a explicar todo a detalle, así que vamos a empezar. Vamos a hacer una estrategia para principiantes. Así que esto también debe ser muy conveniente para los profesionales porque es muy considerado para ellos. Así que aquí acabo de dejar el canal de Kellner con todos los ajustes para todos los ajustes por defecto. Acabo de personalizar el CCCI, puse el periodo hasta 10, así que es muy conveniente para mostrarlos con los movimientos. Sigo acá con esta parte de mis límites con $50 de saldo. Ya ves. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Y trabajaremos en primer lugar con el dólar canadiense y el franco suizo. Acá un gran tipo interesante de la historia, esta parte del gráfico de la cual seguiré con esta situación no cierta. Usted ve acá, aunque es la línea que va ligeramente, la velocidad de la luz del gráfico se ve y proporciona acá una gran parte de este gráfico. Voy a pensar acá mi inversión y quiero hacer grandes sumas hoy, así que vamos a seguir adelante. Acá dejaré 40 en mi caja de inversión, ya que es un gran potencial para trabajar para la opción de compra. Como lo ves, una gran decisión la que acabamos de tomar. Fue el momento preciso acá en este momento en la parte más alta de este canal. Así que como lo ves, en este caso tenemos que pasar nuestra siguiente relación de divisas para obtener beneficios de ello. Franco suizo y yen japonés. Vamos a ver qué ocurre en este gráfico. Veo que acá tenemos un gran potencial del cual podemos trabajar. Así que hay que tener una buena experiencia al realizar este tema. Lo principal es conocer las estructuras principales, la estructura global, la estructura local, que debe ser realmente útil. Así que mientras acá pensamos el próximo movimiento, también tenemos que pensar la inversión. Muy bien, tengo acá casi $90 y seguiré la inversión de 80 en la caja. Ya lo ves. Todas las cotizaciones están acá. Así que esto está muy bien, por debajo del mínimo del canal de Kellner. Significa que tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando ahora mismo. Seguiré con las opciones de compra ya. Así que fue un gran momento, algo sudoroso, pero entramos en buen momento. Así que acá. Esta parte de la vista, debo decir también, el gran factor de esta situación que determina un beneficio de la utilización de este tipo de indicadores que está proporcionando esta gran oportunidad de ganancias. Así que son muy sólidas en operaciones de corto plazo, tanto de alta volatilidad como de baja volatilidad. Por eso acá vamos a hacer una gran recopilación de indicadores. Pasamos a nuestro tercer caso, el par del euro y el yen japonés. Tengo que repetir esto y tienes que entrar en mi canal de Telegram, siempre te lo recuerdo, te dejaré el link siempre en los comentarios. Así que en este caso te aconsejo que te unas a ella lo más pronto posible, así que te va a gustar. Acá en este gráfico está bastante interesante esta historia cuando las cotizaciones están acá, siendo en la parte más alta, el punto máximo del Kellner.
Estamos trabajando con el llamado que debería ser acá. Y vamos a ver qué se convierte en esta diferencia. Seguimos acá. Próximo minuto pasaré también a mi caja de inversiones. Seguiré con $150 porque hoy necesito hacer suficiente dinero. Acá voy a decidir hacer algún tipo de fiesta en el próximo fin de semana, así que necesito eso. Y voy a mejorar la situación para que trabajemos con este tipo de opción. Y pendiente, pulsamos la opción de compra. Vieron que era el momento adecuado para entrar en este ajuste y lo hemos logrado. Así que vamos a seguir. Yo estaba súper segura. Acá, cuando los precios están dentro del canal de Kellner, para que usted vea la esencia sobre el trabajo de este mismo canal acerca de los precios y estar siempre dentro de él. Pasamos ahora al cuarto ratio de divisas, dólar holandés frente al franco suizo, marco OTC. Significa que esos activos están pasando sobre el mostrador y puede haber mucho dinero e ingresos en esta parte del gráfico. Se ve que todas estas cotizaciones están acá. Están por debajo del mínimo del canal y estamos viendo que el CCCI se vio obligado a estar unos minutos en la zona de sobreventa y ahora va a tocar el nivel de 100 en este tipo de vista, así que tengo que ir a la inversión mientras estoy pensando en la dirección. Vamos a seguir ahora con 250 en mi caja de inversión y ya ves acá. Estamos teniendo la tendencia bajista aquí durante algún tiempo. Creo que tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en algunos minutos, porque aquí los precios van a seguir en la dirección opuesta en algún momento. Así que este es mi tiempo. Ahora sigamos con la opción de venta ya. Me encanta que todo esté saliendo como lo había dicho porque es algo predecible esta situación. Así que aquí acabo de hacer algún segundo en esta dirección que puede ser opuesta y estoy muy contenta de que haya sucedido. Mira, tengo acá una gran suma de toda esta situación. Mi balance, $500. Así que pasemos acá a nuestra primera relación de divisas. Tenemos dólar canadiense y el franco suizo. Aquí un tipo interesante de la historia y estas cotizaciones están acá junto con el mínimo más bajo del canal de Kellner. Nuestro principal objetivo es ir a casa dentro del canal de Kellner, pero revisemos todo el tipo de la inversión porque necesito algunos picos de los precios. Sí, algunos picos de estos precios de verdad y darme cuenta de lo que está pasando aquí. Vemos la dirección principal acá es bajista, aunque hubo algún tipo de tendencia alcista aquí también y este tipo de historia. Así que pasemos al siguiente paso. Veo el CCCI aquí inclinado hacia arriba y en el centro de su corredor. Pasemos también ahora a nuestra inversión y mientras pensamos en el dinero que queremos invertir, quiero seguir con 450 en mi caja de inversiones. Así que es hora de que pulsemos la opción de venta. Estaba muy segura de que lo iba a alcanzar porque me estaba guiando por el canal de Kellner que estaba debajo de él. Así que ya ves. En este caso estoy muy contenta de tener esta cantidad de dinero en un corto periodo de tiempo. Así que ya lo ves, acá el mercado de pares de divisa, que es una de las mejores maneras fáciles de hacer dinero. Así que ahora pasemos a nuestro segundo ratio de divisas. Con todo esto esperemos que vaya bien y tenemos acá un tipo de historia muy interesante para trabajar. Así que vemos acá el canal de Kellner también está proporcionando una ventaja con este tipo de volatilidad del par. Estoy tratando acá de obtener beneficios de ella también, eso es muy importante. Vamos a ganar siempre un beneficio y vemos realmente cómo funciona. Acá vamos a ver de nuevo y nos vamos a dar cuenta del tipo de historia que es bajista y
hace disminuir de esa misma parte de la vista. Estoy pensando en la inversión. Esta vez quiero que sea de 800 en mi caja de inversión. Así que vamos a seguir con la opción de venta ahora mismo. Si estoy en beneficio, como lo acabas de ver, me encanta esta oportunidad y hemos entrado en el momento preciso. Así que acá, de acuerdo con estas velas, se proporciona perfecto en este gráfico con la dirección junto con el mínimo más bajo del canal. Muy interesante acá la historia que acabamos de obtener con estos beneficios. Algunos periodos acá de opciones, así que una repetición de historias cuando esas cotizaciones iban un poco más alto del máximo del canal de Kellner. Así que debemos estar pendientes de eso. Acá seguimos con este punto de entrada. Vamos a hacer movimiento mientras estas cotizaciones están dentro del canal de Kellner. Así que acá seguiré con mi inversión de dinero. Ahora vamos a seguir adelante con grandes sumas. Esta oportunidad serán $1000 y voy a pulsar la opción de compra ahora mismo. Puedo decir que me siento un poco codiciosa, pero todas las entradas nos están saliendo muy bien, así que vamos a continuar. Acá estoy por encima de ella y vemos cómo funciona para seguir adelante. Así que un recordatorio, tenéis que ir corriendo ya a mi canal de Telegram, te voy a dejar el link en el enlace para que puedas entrar y ver mucha información interesante. Así que ahora vamos a continuar en este gráfico con el cuarto ratio de divisas, dólar holandés y franco suizo. Vemos acá también OTC, eso es genial, significa que será sin receta. Puede obtener muchos beneficios mayores de lo que se puede obtener con el activo clásico. En este tipo de historias estamos trabajando para el momento con las cotizaciones y estar dentro del canal de Kellner. Así que acá vamos a ir trabajando con estos activos, la esencia principal sobre el canal de Kellner. Así que vemos acá los precios de alguna manera van bien, de alguna manera casa en el canal. Así que voy también con una buena inversión. Esta vez debería ser ejemplo. Vamos a ponerle $2000 y con este tipo de historia. Veo que tengo que seguir con la opción de compra ya. Me alegra mucho que haya sucedido porque entramos en el marco justo cuando se estaban moviendo. Así que estoy muy feliz de eso. Quiero seguir adelante, ¿verdad? Con esta sesión. Porque me siento muy bien, todo está marchando excelente. Así que vamos a seguir aprovechando esa oportunidad. Acá, una gran oferta con este tipo de par. Seguimos adelante esta vez con el dólar canadiense frente al franco suizo. Y necesito revisar todo el tipo de historia. Estoy pensando acá que no hay que cambiar nada porque estamos trabajando con la tendencia bajista, oígase bien. Así que de todos modos, algún tipo de historia se desarrollará acá dentro de algún tiempo y producirá una situación contraria. Estoy pensando en volver a hacer una inversión de $2000, sí, $2000. Volveré a revisar todo el tipo de historia y creo que ahora son las cotizaciones. Quiero que bajen y sigamos avanzando para que proporcionen algún tipo de cambio de tendencia en los precios. Acá, estoy segura. Bien, sigamos con $2000, pulsemos la opción de venta ya. Estoy muy contenta de todo lo que está sucediendo con estas historias, así que échale un vistazo ya y míralo tú también. Mira acá, estamos teniendo más de $5000, así que es casi 6000 acá en mi saldo. Y estoy muy feliz de estar compartiéndolo contigo todas estas señales. Así que vamos a hacer una recopilación que funciona muy bien tanto con volatilidades bajas
como altas. Estoy considerando que intente trabajar del mismo complejo de la entrada, donde en mi canal de Telegram, claro que sí, ahí siempre te dejo muchísima información importante para todos ustedes. Así que te veo ya. Vamos con el siguiente ratio de divisas, franco suizo y yen japonés. Me siento muy feliz y orgullosa de mí misma. Así que tenemos este tipo de historia, vemos de nuevo la caída de los precios, ligeramente movimiento hacia abajo las cotizaciones. ¿Qué está sucediendo aquí? Parte del gráfico, pensando en esta vela doji acá. ¿Qué puede pasar después? Bueno, vamos a continuar adelante. Esta vez será con la suma de $2,000. Es bastante tiempo para nosotros para realizar la opción de venta ya. Estoy realmente feliz de que esta historia se vuelva a repetir porque el patrón doji anterior nos mostró la reversión del precio a corto plazo. En este caso, la lápida siempre era genial para mostrar que el movimiento funcionaba realmente a la perfección. Así que pasemos a la siguiente relación de divisa. El siguiente activo será euro y yen japonés. Sigamos adelante esta vez. Acá, un gran potencial para nosotros. De nuevo, vamos a trabajar con la llamada tendencia alcista aquí. Ya ves, acabamos de perder esta situación cuando las cotizaciones estaban dentro del canal de Kerne y sacamos beneficio de ello. Así que este es un buen tipo de historia. Vamos acá al rebote de los precios. Fue el rollo y un gran rollo. Y ahora, chicos, una gran oportunidad para nosotros para ver las cotizaciones que van a estar de vuelta. Vamos a seguir adelante. Esta vez con $2,000 ligeramente subiendo y empujando hacia arriba. Nuestros límites, empujando hacia arriba nuestro equilibrio. Con este tipo de historia. Voy a seguir adelante, esta vez con la opción de venta ya. Estoy tan segura de esta decisión que mira mi saldo, es increíble. Estoy teniendo casi $10,000 en mi cuenta, de verdad que hoy ha sido un día magnífico. Así que vamos a seguir adelante con este gráfico. Acá, un trato perfecto, necesito algo más, pasemos a la siguiente divisa. Acá, el dinero holandés y franco suizo, ambos francos. Revisemos acá de nuevo en este caso. Vamos a seguir adelante con los precios que se están dando dentro del canal de Kellner. Aquí vamos a intentarlo esta vez con $3,000 porque quiero tener más de 10,000. Así que acá esto será muy bueno, el próximo movimiento de los precios. Acá. Vamos a ver qué pasa en este caso y estoy muy segura del siguiente. Vamos con 3,000 y pulsemos la opción de compra ya. Verás, con este tipo de historias es muy poco probable que se pierda, así que yo estoy muy emocionada y feliz de que hayamos tenido esta buena sesión de negociación. Así que amigos, espero que este video haya sido muy interesante para todos ustedes y que hayas disfrutado aprendiendo junto conmigo. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta y no te olvides de suscribirte a mi canal aquí para estar pendiente de mis videos. Vamos a seguir desarrollándonos en el comercio, así que debes pertenecer a mi comunidad donde doy mucha información útil y selecciono cuidadosamente todas esas señales para los comerciantes y para todos ustedes gratis. No te olvides de ver mis otros videos, los estaré haciendo especialmente para ti, así que hasta pronto.